lo primero es que, ¿cada cuánto hacen ustedes un hueco de este tipo para ver cómo está el crecimiento radicular? No es pecado, no daña el aguacatero no con eso. ¿Cuántos han hecho un hueco alguna vez? En el hueco. Todos. Antes de siembra. Antes de siembra nomás, pero después no nos fijamos en la raíz, ¿cierto? Resulta que la literatura dice que qué profundidad debería tener la raíz de aguacate. Que el 80% de raíz se concentra en los primeros 40 centímetros. Y cuando nosotros abrimos y vemos la realidad, resulta que 22, 40. Hasta aquí deberían estar llegando a raíces. ¿Hasta dónde están llegando? La primera cuarta. 15. 10 centímetros si acaso, ¿cierto? Sí. Y deberían estar a 40. Entonces yo ya veo que hay un tema diferente a lo que dice la literatura, ¿cierto? Y ese tema de suelos, cuando los suelos son más profundos, ¿las raíces no bajan un poquito más? La raíz La debería pivotante, bajar sí. y el objetivo nuestro tiene que ser hacer que las raíces profundicen más, Ajá. ¿cierto? Lo primero entonces es ver que no está coincidiendo con la literatura, ¿cierto? Y recordemos que estamos en Colombia y Colombia es muy diferente a otros países que ponen aguacate, ¿cierto? Perú tiene un suelo que una capa de arena hasta 2 metros tranquilamente y siembran en plan. En Chile siembran en pendiente, pero también un suelo arenoso. Tienen estaciones, ¿sí? Tal vez lo más parecido a lo nuestro es México, ¿sí? Que en México tienen. No, es que para allá hay una raíz de aguacate. Estaba más abajo de los 40. ¿Listo? Sí, aguacate. Y ahí va, De esto, ¿cuánto es activo? y ahí va derecho para abajo. Ajá. De eso, ¿cuánto es activo? No, pero es que como más anclaje, ¿no? Porque hay que diferenciar. Y allá voy. Lo más parecido a nosotros puede ser México, ¿sí? Que son suelos también provenientes de heridas volcánicas de generación joven. Y los suelos de generación joven, como los nuestros, tienden a compactarse, ¿sí? Porque apenas están acomodados. Sí, es que en México también se compactan, sí. Por lo que nosotros tenemos otras cosas adicionales. Por un lado, la mayoría de nuestras fincas que tenían antes de aguacate, Ganado. ganado. Ganado, café. Sí. Pues las que tenían ganado subieron que un tema de pisoteo, ¿sí? La vaca que menos pesa como 250 kilos, ¿sí? Y no está parada normalmente en 4 patas. La gente cuando está caminando son 3. Son 3, multiplica el peso, ¿sí? Claro, compactan el suelo. Lo compacta el suelo. Pues no solamente es eso, ¿sí? ¿Cuánto pesa un milímetro? Cuando uno habla de precipitación, habla de milímetros, ¿cierto? ¿Cuánto pesa un milímetro de agua? 1 litro por metro cuadrado. Digo, 1 kilo. 1 kilo. Pero resulta que 1 milímetro es 1 kilo. ¿Y cuántos milímetros nos están lloviendo? 60, 48 por aguacero. Por aguacero, en el año 3.000, 4.000, ¿cierto? Tenemos zonas hoy en día que parecen chocavíos geográficos como con 7.000 milímetros. Sí. No, Estamos hablando de 7.000 milímetros, estamos hablando de 7.000 kilos por metro cuadrado. ¿Sí? ¿Será que me ejerce compactación? Claro, también me ejerce compactación el agua. Aparte que eso si la pongo, ¿cómo cae el agua? Aparte del peso, es la presión con la que cae. ¿Sí? Además de esto, todo el tema físico nuestro. Que nosotros caminamos los lotes, nos hacemos ejercicio, ¿sí? Todo esto genera un proceso de compactación. ¿Sí? Ahora que últimamente estoy viendo que llegan y siembran el árbol y lo apretan tanto que es más compacto el espacio donde está sembrado que del lado. Y uno explora y revisa raíces y las raíces nunca salieron del pilón porque está demasiado compactado. Recuerden que tenemos al árbol en una condición ideal. ¿Y qué decimos que es lo ideal para aguacate? ¿Un suelo qué? Oxigenado, ¿cierto? Y por eso buscamos suelos que sean arenosos, blancoarenosos, que tengan un bajo contenido de qué? De arcillas, ¿cierto? Y me dicen, no, es que tiene bajo contenido de arcillas porque las arcillas retienen mucha humedad, ¿sí? Pero ¿será que el limo no retiene humedad? ¿Y qué pasa cuando encontramos suelos? No, este suelo es muy bueno para aguacate porque tiene 10% de arcilla. Tan bueno, solamente 10%. ¿sí? ¿Y cuánto tiene el limo? Tiene 50% de limo. Otro problema. Entonces, ¿será que tener un exceso de limo como ese no es un problema? También es un problema, porque el limo retiene. ¿Sí? Pero resulta que hay algo más en el suelo. Arena, limo, arcilla y los nuestros tienen también un contenido alto de ¿qué? Materia orgánica. ¿Y saca materia orgánica retiene humedad? También retiene humedad. ¿Sí? Entonces estamos viendo que necesitamos un suelo aireado, pero 3 de las 4 partes que componen el suelo son altamente retenedores de humedad. ¿Sí? Arcillas, limos y materia orgánica. Entonces lo primero, y les cuento, es que cuando nosotros mandamos a hacer un análisis de suelo, siempre cogemos
¿A qué profundidad toma la muestra de suelo para el análisis? 30. 30. 30. Vengo aquí más o menos, aquí tomo la muestra. ¿Cierto? Hay los que la toman a 40, que es más acá. ¿Sí? Y resulta, y acontece, ¿sí? Que dependiendo qué tan profundo me tomo la pala, me va a cambiar el contenido de arcilla y arena. ¿Sí? Entonces la primera recomendación que es hacer este hueco y tomar una muestra de suelo de aquí y tomar otra muestra de suelo de acá. La primera vez. Textura de suelo. ¿Sí? Análisis de suelo. Aquí textura puede ser solamente. Textura allá abajo. Aquí. Y aquí se va a hacer análisis completo. Completo. Y donde vamos a hacer el seguimiento de lo que la planta, y de la nutrición, va a ser aquí arriba. Porque este es el plato donde le estamos poniendo la comida a la planta. Mientras que aquí solamente es físico porque es donde va a caer la raíz de soporte. ¿Cierto? Ah, pues resulta que aquí abajo, ¿cierto? En esta condición, ¿será que el suelo me va a cambiar? La parte física me va a cambiar. ¿Cuántas toneladas de suelo tiene una hectárea? Si yo cojo 40.000, una densidad de 1, y si cojo 40 centímetros de profundidad, sí, que digamos que es la parte efectiva, quedan como 40.000 toneladas de tierra. Sí. Ay, no, es que yo quiero un suelo más arenoso. Entonces, ¿cuánto tengo que ponerle de arena para cambiar la textura del suelo? Sí. Tendría que haber 4.000 toneladas. No. Sí. Para modificar 1% la textura del suelo. Sí. Porcentaje. Y aparte lo tendría que incorporar. Mágicamente imposible. ¿Sí? Entonces, esta muestra de acá se tomaría una vez. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es donde sabemos con qué contamos ahí abajo, ¿cierto? Solamente para saber sobre qué soporte y qué solamente tengo que hacer. La parte de aquí arriba es lo que sí voy a manejar. Pero si así como abajo, ¿qué va a pasar cuando toma la muestra de suelo más abajo? Seguramente va a aparecer más arcillas, ¿cierto? Y cuando va a tomar la muestra de suelo más arriba, hay menos arcillas también. Pero también, ¿qué va a pasar? Vamos a encontrar más materia orgánica, ¿no? Sí, porque la materia orgánica está concentrada aquí arriba. Entonces, muchas veces cuando nosotros sacamos análisis de suelo y decimos que tenemos 20% de materia orgánica, no es que tengamos 20 en esa primera capa. Podemos tener 30 o hasta 40% de materia orgánica. Sí, y decimos que la materia orgánica es como una como una esponja, ¿no? Ay, la materia orgánica es como una esponja, toma agua, ¿cierto? Y han visto una esponja de cocina, ¿qué pasa cuando se llena de agua y le echo más agua encima? Pero me toma más. Se va por encima, ¿cierto? Y lo que nos está pasando a nosotros la mayoría de las veces es que esta capa, ¿sí?, se satura y el resto de agua que nos cae de acá se nos va por escorrentía. ¿Sí? El agua no está bajando. Y buena prueba de eso es que, en teoría, si el agua, ¿cierto?, abajo deberíamos tener un suelo un suelo más arcilloso, debería guardar más humedad, ¿cierto? Pero yo cojo aquí este suelo, que está en la parte superficial, y le hago así, vean cómo está, ¿cierto? Y me vengo aquí más abajo, ¿sí?, que debería estar más húmedo porque está más abajo, ¿sí? Está más suelto. ¿Ve? Está más suelto. Y este que es supremamente arcilloso, ¿sí? ¿Ve? También. ¿Y por qué? Porque si el de arriba... Una mano de agua que le cae también. Claro, pero si fuera por esa mano de agua, el de abajo debería tener más ¿qué? Más agua. Más humedad. Y aparte es más arcilloso. Entonces, ¿qué está pasando? Está pasando que nuestro suelo arriba, de una capa de materia orgánica, retiene humedad, pero nos está saturando y no está dejando tampoco. Está como un bloqueo, hace un bloqueo. Básicamente. Sí, Un bloqueo porque no hay, es que no pasa. realmente no hay infiltración. No hay Entonces filtración. nosotros cuando tenemos esa cantidad de agua que nos está cayendo en día, el problema será exceso de agua, ¿no? El problema es falta de infiltración. Sí, ese es el problema. Hombre, ¿qué harían los peruanos o los chilenos por tener el agua los mexicanos, por tener el agua que nos cae a nosotros? Sí, cuando un peruano tiene que, conocido como el distrito de riego de 240 kilómetros para poder llevar el agua, donde está hasta el sitio del cultivo, ¿sí? Cuando aquí nos cae, el problema nuestro no es el exceso de agua, el problema nuestro es que nuestro suelo no está infiltrando. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa cuando deja llover 15 días? ¿Se abre el suelo? ¿Qué pasa con el árbol con 15 días de Se estresa. Sí, ay, no, está en este cuaje y nos deja llover 15 días, ¿qué pasa? No, pues empieza a Botar. a Venga, botar. pero ¿por qué si nos ha caído 3.000 milímetros de agua y debería haber mucha humedad en el suelo? Porque es que realmente no tengo mucha humedad en el suelo, ¿sí?
Realmente lo que está pasando es que la humedad se está concentrando aquí, y así como el primero que es natural, lo primero que es seco, porque es lo más superficial. Y abajo, aunque en este momento hay capacidad de campo, no ha retenido tanta agua como deberíamos haber retenido. ¿Sí? ¿Cómo? La lámina de Arriba tengo raíces, sí, pero son superficiales, ¿cierto? Realmente, sí, solamente de los 40 que vamos a tener, estamos teniendo solamente 10 centímetros de profundidad. Una muy poquita profundidad efectiva, ¿cierto? Y es un árbol que donde venga una condición ambiental adversa, de una vez se va a estresar. ¿Por qué? Porque la raíz está muy superficial, porque no tiene mayor capacidad de exploración. Entonces la propuesta nuestra no va a buscar, ahorita me preguntan, ay, y estación física, uno hace varias cosas, pero primero yo hago zanjas, ¿cierto? Hay gente que mete un subsolador, yo puedo venir a repicar esto, ¿sí? Obviamente yo repico esto y el árbol se va a resentir ahí mismo, ¿sí? Pero estoy mejorando las condiciones de oxigenación. Nosotros tenemos una propuesta que se aplica en range, que se llama Promeso del Calcio, ¿sí? Que trabaja como trabajan, y yo intento hacer el ejemplo siempre, las hormigas arrieras. ¿Ustedes han visto lo que pasa en un nido de hormiga arriera con el suelo? No, y se afloja, el suelo se pone como blandito. ¿Y por qué? Pues resulta que las hormigas, igual que las abejas, producen ácido fórmico, ¿sí? En su saliva, en el caso de las hormigas. Y el ácido fórmico lo que hace es forma agregados. Entonces yo tengo este volumen de suelo y yo formo agregados, ¿qué? Junto a estas partículas. ¿Qué pasa? Me quedo en espacios alrededor. Porosos. ¿Por qué? Porque estoy juntando, ¿sí? Eso se llaman canales preferentes, ¿sí? Me quedan lineecitas dentro del suelo. Por ahí corre el aire, por ahí corre el oxígeno y por ahí corre el agua y se infiltra, ¿cierto? Okay. Eso es lo que hace nuestro producto. Ahí mejoramos ¿qué? La condición física del suelo literalmente, ¿cierto? Eso como lo aplica en range. Pero para saber dónde lo aplico tengo que hacer eso. ¿Por qué? Porque la literatura me dice, ay no, es que las raíces crecen al borde de la gotera. Quiero que escarbe ahí al borde de la gotera, por favor, caballero, ahí, donde tiene el pie. Sí. Precisamente ahí no va a encontrar sino una gotera. ¿Y por qué? Si la literatura dice que es al borde de la gotera donde están las raíces. Lo primero busco las raíces y aplico. Lo primero que tengo que hacer es esto. Así como hago el perfil acá, tengo que venir y barar para saber dónde están mis raíces. ¿Y dónde lo voy a aplicar? Pues en el siguiente espacio donde van a tener las raíces, ¿cierto? Empiezo por ese lado. Pero venga, yo conozco zonas donde un metro, inclusive más de un metro por fuera de la gotera tiene raíz. Nosotros en los últimos recorridos que hemos hecho, hemos encontrado raíces a 7 metros del tallo principal del árbol. ¿Y por qué hace eso? ¿Por qué hace eso? la Buscando. obligamos poniendo la Buscando. comida más lejos. No, pero a 7 metros. De aquí a allá yo pongo la comida por allá. No, ella está buscando las condiciones, ¿cierto? Entonces se va buscando y como la raíz no sabe, para allá está bonito el suelo, para allá está malo, ella empieza a crecer, buscando por dónde. Y se va, hasta 7 metros hemos encontrado. ¿Será que para nosotros es viable tener una raíz a 7 metros? No, para nosotros no es viable eso. ¿Por qué? Pues por un lado, ¿cuánta energía se gastó para producir una raíz de eso? Por otro lado, nunca vamos a poner a uno allá, ¿cierto? ¿Cuánto se gasta trayendo de la comida de allá hasta acá? ¿Sí? No. Entonces es buscar las condiciones ideales, busquemos las condiciones acá, intentemos adaptar acá. Estoy de acuerdo con usted allá. Sí, pero si resulta que si hago el tratamiento acá, ¿cierto? Y ahí van a crecer raíces y pongo el fertilizante ahí, ese fertilizante expuesto, ¿eso qué va a pasar? Se va a volatilizar la parte de nitrógeno, se va a volatilizar. Sí, como no tiene esta cobertura ni este mulch, si me llueve duro también se va a lavar. ¿Sí? Es intentar, por lo menos restringirnos de aquí hacia adentro, explorar a donde podemos ver que tenemos una buena oportunidad de crecimiento radicular y tratar ese pedazo, que si logramos que ese pedazo tenga mayor volumen de raíz, también vamos a tener el sitio donde vamos a fertilizar y donde vamos a hacer como nuestro manejo más óptimo para el cultivo, ¿cierto? Después de hacer esto, que sería la parte física, ¿sí? Ahí venimos con la parte química, que ustedes casi todos la hacen, ¿sí? Ustedes encalan, ¿o no? ¿Quién no encala? Todos encalan, ¿cierto? Pero resulta que hoy en día, como está este suelo, la cal se queda ¿dónde? Arriba, ¿sí? Porque como no hay, ¿sí? La reacción de la cal es una reacción química y nada más interactúa con la parte de arriba del suelo porque no logra penetrar. Si yo mejoro la condición física, ¿sí? Y aplico la cal, debería entrar a infiltrarme, a entrar más la cal y hacerme la reacción. El calcio que hace en el suelo, ¿sí? Que deberíamos tener, ¿qué porcentaje de saturación de calcio deberíamos tener en el suelo y de aguacate? 65, 75. ¿Cuánto?
3 y de 3 a 5. Saturación, deberíamos tener Ah, saturación. Ya, saturación de calcio. Deberíamos estar por encima del 65% de saturación de calcio, idealmente en aguacate. Sí, el aguacate es muy demandante de calcio, acuérdense, ¿cierto? Uno siempre habla de los cultivos, habla de nitrógeno, fósforo y potasio. Y en el caso de aguacate le metemos calcio y come tanto calcio como nitrógeno. Eso, acuérdense que estos frutos no tienen agua. Pues, o tienen menos agua que cualquier otro fruto. Sí, Más grasa. esto es más grande y cuánto le cuesta producir eso. ¿Cierto? Entonces, la primera medida es corrección física, la segunda medida es ese aporte químico que ustedes ya están haciendo, hacerlo más eficiente. ¿Sí? Y la tercera parte, la microbiológica. ¿Sí? Que nuevamente, que los hongos, ¿sí?, te ayudan a sostener el suelo con mayor fuerza. O sea, así como crecen en serio los hongos, como crece la raíz, ¿cierto? Y por donde crece, sí, deja un canal, y entonces retrocede y vuelve y crece, entonces van dejando espacio, vamos buscando porosidad. Pero ¿qué pasa con los microorganismos? ¿Qué necesitan los microorganismos para vivir? Condiciones también. ¿Qué condiciones? Humedad, oxígeno también. Entonces, si no mejora, entonces, pH y temperatura. Entonces, si tengo las condiciones de pH, de temperatura, pues no tengo oxígeno, ¿sí?, definitivamente no voy a sobrevivir. Entonces, por eso es que nosotros optamos, que os recomendamos primero hacer la parte física, ¿sí? Vamos a ver la química y terminamos con la biológica. La propuesta nuestra con Promesol es, en base a un diagnóstico que normalmente hacemos con este equipo porque es lo más rápido, ¿cierto? O con el equipo de arriba, con un anillo de infiltración, proponemos una dosis en base a una tabla que tenemos, ¿cierto? El Promesol aplica en range, ¿sí? ¿Qué fuente es, perdón? Como el ácido fórmico de las hormigas es un ácido carboxílico. Nosotros utilizamos un ácido carboxílico, una cadena larga de ácidos carboxílicos de origen vegetal. Eso es nuestro producto. El Promesol que tenemos en Colombia tiene una fracción de calcio también. ¿Sí? Me llama Promesol calcio. Más calcio, ¿no? Es calcio más. Calcio Porque es un más. calcio activo que te ayuda no solamente el tema de compactación, sino el tema de salinidad también. ¿Sí? Ese es el producto que tenemos hoy en día en Colombia y trabaja tanto Tiene en que ser muy compactación. mostrón. ¿Cómo? Ese producto tiene que ser muy mostrón. El producto es muy mostrón, realmente sí. Ahorita uno de los dijo, "Uy, es que ese producto es un volador", porque yo lo aplico hoy, ¿sí?, y tranquilamente a los 5 días me cambia la resistencia a penetración y la infiltración en los primeros 10 centímetros de suelo, a los 5 días. ¿Sí? Claro que desde que Ingeniero, tengamos eso no es mentira porque aquí hicimos en un calvario. Sí. Eso se hizo en un calvario porque a mí me mandaron a cortar esos árboles. Pues yo le dije al ingeniero, dije, ¿qué hacemos aquí? Mira,